A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señor Escartín, cuando quiera. Gracias, presidenta. Buen día, señorías, y a todas las personas que nos acompañan y que nos siguen. Buenos días, presidente Lambán, presidente de todos los aragoneses. El otro día, me imagino que verían todos la comparecencia del expresidente de España, José María Aznar, en la Comisión de Investigación por la Financiación Ilegal del Partido Popular en el Congreso. A nosotros nos vino fenomenal, justo antes del debate de investidura, volver a ver todo contra lo que luchábamos y contra lo que luchamos. Ese aire chulesco, ese despotismo que quiere ser ilustrado, esos aires de grandeza imperialista que esconden el saqueo constante de las instituciones. Y recordábamos cuando su compañera Cospedal decía a los jóvenes del 15M, montad un partido, venga, atreveros. Y aquí estamos, plantando cara al Partido Popular en todas las instituciones, incluso ahora con refuerzos, Partido Popular y Ciudadanos. Y seguimos con ganas, porque si damos una mirada al planeta, hay ciertas esperanzas, pero también mucha preocupación. Esos autoritarismos, fascismos, miseria, racismo, desigualdades que vemos cómo se extienden si no somos capaces de ocupar los espacios políticos y democráticos para atajar tanta barbarie. Por eso tenemos que estar a la altura de las responsabilidades históricas que nos toca. Efectivamente, presidente Lambán, es la hora de Aragón. Ese fue el lema de Podemos Aragón con el que entramos las 14 diputadas y diputados a estas Cortes de la mano de los colectivos sociales y las mareas. Nosotras no olvidamos de dónde venimos y también tenemos claro hacia dónde queremos ir y qué hacemos y a quién defendemos con nuestro trabajo político. Igual tampoco recordará, presidente Lambán, que apenas nos diferenciaron 6.000 votos al principal partido del Gobierno y al principal partido de la oposición. Y por eso, para sacar al Partido Popular del Gobierno de Aragón, le tuvimos que investir presidente como mal menor. Usted mismo lo reconoció. Por eso, nuestro reto en estos 3 años ha sido empujar un gobierno en calma chicha, al ralentí, con poco proyecto político, y estamos moderadamente satisfechos de haber contribuido a que Aragón sea hoy un poquito mejor que hace 3 años. Usted hoy, además, en los últimos meses le vemos muy obsesionado en ocupar esa entelequia que es el centro del tablero político. Un tablero que ha cambiado. Ha cambiado sobre todo con la moción de censura a Rajoy, con sacar a los corruptos de las instituciones. Una moción que sin ningún rubor yo recuerdo que aquí celebramos muchas diputadas y diputados. Yo no sé si usted lo celebró, pero sí que todos vemos que hay una oportunidad para que por fin Aragón ocupe el peso político que merece en los grandes debates pendientes en España. Nosotros, a diferencia de usted, según escuchamos en su discurso de ayer, le vemos como conformadico, con la satisfacción del deber cumplido. Y nosotras todavía estamos convencidas de ese sí se puede con el que entramos a estas Cortes, convencidos de ese sí se puede con el que sacamos a Rajoy y convencidos de ese sí se puede para acabar lo mejor posible esta legislatura. Para evaluar cómo está Aragón hoy, en 2018, necesariamente tenemos que echar la mirada a cómo nos lo dejó el Partido Popular en el 2015. Un año en el que Aragón fue la única comunidad autónoma en la que todavía hubo recortes en educación y en sanidad tasados en aproximadamente 400 millones de euros. El Partido Popular en Madrid y en Aragón nos dejó una sociedad aragonesa más fragmentada, más desigual, con peor salud política, con más desafección democrática y con menos confianza en las instituciones. No olvidamos los 113 millones de euros de recortes en la educación, 110 en la pública y 3 en la privada concertada. No olvidamos los cierres de las escuelas rurales, el aumento del coste del comedor, el despido de 2.800 profesores, el ahogamiento de la universidad pública, los recortes en las becas y en la formación al profesorado y, por supuesto, no olvidamos la nefasta aplicación de la LOMCE. No olvidamos
los 300 millones de recortes en la sanidad. No olvidamos los 20.000 aragoneses que fueron expulsados del sistema sanitario, el copago farmacéutico, el aumento de las listas de espera, los planes para privatizar hospitales y servicios sanitarios, el cierre de 268 camas, los 2.554 trabajadores despedidos o el desmantelamiento de especialidades como el Grande, Cobián, Monzón o el Pablo Remacha. No olvidamos los recortes en la inversión social, el repago de la ley de dependencia, los 500 días que tardaban en dar el ingreso aragonés de inserción, la eliminación de 500 plazas en residencias públicas o privatizaciones como la residencia de Movera. No olvidamos que, según los informes de Cáritas, el Partido Popular dejó a 83.000 familias aragonesas en la exclusión social. No olvidamos el fracaso del Plan Estratégico de Empleo de Rudy, la reforma laboral de Rajoy, la disminución del salario medio y del poder adquisitivo, la desaparición de 3.000 pequeños y medianos comercios, el aumento del paro en 3 puntos en menos de 4 años, los contratos temporales, el aumento de la brecha de género o la eliminación del complemento aragonés a las pensiones no contributivas. No olvidamos las 100.000 casas sin gente y más de 7.000 familias aragonesas sin casas, muchas expulsadas a patadas. No olvidamos los 20.000 aragoneses emigrados desde que comenzó la última crisis estafa, o que Aragón era la comunidad autónoma que más tardaba en pagar a sus proveedores. No olvidamos la ley Montoro, que asfixia y estrangula a los ayuntamientos aragoneses, o que dejaron en un cajón la ley de desarrollo sostenible para el medio rural. No olvidamos las inversiones que se aprobaban pero nunca llegaban en materia de carreteras o en infraestructuras. Y tampoco olvidamos el proyecto del trasvase del Ebro, en palabras de Cañete, por sus cojones. No olvidamos los sobresueldos de Rudy, la granjera prodigiosa del PAR en La Muela, la financiación ilegal del Partido Popular, la corrupción sistémica en las instituciones. Y además, y con todo, esta tragedia popular nos trajo unas cifras de deuda pública de 6.000 millones de euros en Aragón, el 18% del Producto Interior Bruto. El fracaso fue absoluto de las políticas de austeridad, que ni siquiera lograron que el Partido Popular cumpliera los objetivos del déficit en 2013 y en 2014. Lo del aire fresco, que decía el líder del PP anteriormente, nos ha parecido un chiste de muy mal gusto. No olvidamos todo esto porque el Partido Popular sigue aquí delante con los mismos proyectos y además llega con refuerzos, con unos ciudadanos con quienes se entienden perfectamente, como vimos hace unos días, para frenar en la mesa del Congreso de los Diputados la llegada de 6.000 millones de euros más que podrían llegar en el próximo presupuesto, sobre todo a las comunidades autónomas, frente al Aragón, que sirve a las oligarquías y a las élites del Partido Popular y de Ciudadanos desde Madrid. Nosotros seguimos convencidos y con rasmia para liderar el futuro del cambio en Aragón. Pese a no haber entrado en el Gobierno de Aragón en 2015, estamos moderadamente satisfechos de haber sido capaces de colocar en primera línea del debate político aragonés lo que son las necesidades de las mayorías sociales, y siempre buscando la justicia social y el reparto de la riqueza en eso que llamamos la competencia virtuosa entre el Gobierno de Aragón y Podemos. Ayer en su discurso echamos de menos el reconocimiento a esa labor de Podemos. Nos pareció que fue bastante injusto la contribución que ha tenido mi grupo parlamentario para mejorar la situación de justicia social en Aragón. Así que hoy me toca reconocer la labor de nuestros diputados y diputadas, y tal vez les sorprenda el tono y el contenido de mi intervención. Porque en lo que nos queda de legislatura, efectivamente, nos queda un curso político por delante. Creemos, presidente Lambán, que hay muchos acuerdos por delante. Tenemos que aprobar nuestra ley de autónomos, la ley de bomberos, la ley de Cámara de Cuentas, las leyes de la ciencia, del deporte, de la igualdad,
de la memoria histórica, activar la comisión de investigación del accidente de la eritransportada de Alcorisha. Tenemos que poner en marcha la oficina anticorrupción y, por supuesto, sacar los coches de la Aljafería. Hoy decimos sin rubor que Aragón es mejor que hace 3 años, pero nos quedan 9 meses por delante para dejarlo todavía mejor en 2019. Y voy a hacer un repaso de todo lo que hemos hecho. Ante el percal que nos dejó el PP, lo primero era atajar la emergencia social y por eso las primeras leyes que aprobamos fueron las leyes de emergencia social y la ley de Podemos de pobreza energética. Y pese a ello, hemos tenido que dotar de partidas suficientes en el Fondo Social Comarcal para que a ningún aragonés se le corte la luz. Y en el próximo invierno nos toca seguir muy atentas para que a ningún aragonés se le corte la luz ante la previsible tarifa extraordinaria de los precios de electricidad con los máximos históricos que parece que van a llegar a España. Durante 3 años consecutivos hemos aumentado el ingreso aragonés de inserción hasta equipararlo al salario mínimo interprofesional. Y esto ha sido una ayuda importante, sobre todo a familias monomarentales, a esas madres que tienen que criar y necesitan ayuda para sus hijos e hijas. Hemos trabajado a fondo para mejorar una educación pública, universal, de calidad y como eje vertebrador, porque entendemos la educación como una inversión y no como un gasto, como la principal herramienta que tenemos para frenar desigualdades y para vertebrar nuestro territorio, en especial las escuelas públicas. Hemos logrado que se extiendan las aulas gratuitas para niños de 2 años en colegios públicos, que se aumenten las becas de comedor, que haya un plan de cocinas in situ en los comedores escolares, como vamos a ver en colegios de Zaragoza, Parque Goya, Valdespartera, Badorrey, en el San Roque de María de Huerva, en el Parque de Huesca, en el Ferrer y Racaj de Egea, en el Palmireno y Sobrarias de Alcañiz, que junto al Javier Ciprés de Valderrobres va a ser la senda que queremos en los comedores. Hemos logrado que se inicie el bachillerato en Castejón de Sos y que se lleve una oficina de la educación oficial de idiomas a Benasque para impedir los grandes traslados en la alta montaña. Mejorar la calidad educativa también es mejorar la calidad del profesorado y por eso nuestros interinos ya están contratados a 1 de septiembre. Hemos defendido la universidad pública frente a los centros privados y por eso las becas han pasado de 300.000 a 3.300.000 euros. Se han creado las becas salario, se ha incentivado que retorne el talento emigrado, duplicándose el dinero de contratos predoctorales para investigadores en Aragón. Nos hemos alegrado de que se inicien las obras del campus y de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras. También se ha dotado con dinero suficiente al Centro de Estudios de Física del Cosmos, que anteriores gobiernos tenían totalmente olvidados, cuando es un centro puntero en investigación astrofísica. Pero aún tenemos por delante un reto, y es que el profesorado e investigadores aragoneses tengan trabajo estable y salarios dignos. Aún tenemos que seguir invirtiendo en I+D+I. Estamos en un 0,9% del Producto Interior Bruto aragonés, lejos del 1,2% de la media española y todavía más lejos del 2% de la media europea. Seguiremos apostando fuerte por un empuje sostenido de la inversión para que nuestra economía, y creo que aquí coincidimos, camine hacia el conocimiento y la innovación. Ayer olvidó, presidente Lambán, en su discurso, los avances en la memoria histórica. Hoy el Partido Popular le ha echado la capota y usted ha tenido que entrar. Hemos celebrado la aprobación de la Ley de Derechos Históricos de Aragón, la actualización y también de la memoria democrática, a pesar de las trabas, como ya hemos visto, de las derechas. Y además este año hemos conseguido introducir ayudas para que los ayuntamientos exhumen fosas. Para nosotros, la cultura, la memoria democrática, la conservación del patrimonio es un derecho y un bien común de todos los aragoneses. Por eso impulsamos y charramos las lenguas propias, recuperamos y apoyamos la recuperación de las obras expoliadas, denunciamos el abandono del patrimonio industrial y seguiremos peleando por la reversión de los bienes inmatriculados de la Iglesia Católica y porque su Gobierno cumpla con varios compromisos, porque traiga el comprometido Plan de Conservación del Patrimonio Cultural Aragonés, una inversión que hemos logrado multiplicar por 4 y que permita que todos los monumentos aragoneses sean accesibles para todas las personas.
Tras los recortes de sanidad, como puede imaginar, hemos trabajado a fondo para mejorar la calidad y la eficiencia de la sanidad pública y pegada al territorio. Por eso, Podemos somos copartícipes en los éxitos que desde el decálogo de investidura que firmamos con usted y lo que ahora Pedro Sánchez intenta extender a toda España ha garantizado la universalidad de la sanidad para todos los aragoneses. Hemos garantizado que presupuesto a presupuesto haya dinero para las infraestructuras más importantes, hospitales de Teruel y Alcañiz, ampliaciones y construcciones de los nuevos centros de salud en Binéfar, Barbastro, Valderrobres, Barrio de Jesús en Zaragoza, las urgencias del Hospital San Jorge en Huesca o el pabellón en Nuestra Señora del Pilar. Hemos sido copartícipes del impulso que antes de 2019 tiene que aumentar en un 46% de la alta y media tecnología. Y seguiremos sin reblar para reducir las listas de espera, para asegurar los médicos rurales, la atención primaria, la prevención de enfermedades o el derecho a una muerte digna. Nos sorprendió también el poquísimo espacio que tuvo ayer y que está teniendo hoy la revolución de las mujeres, en el año del 8M, el año de una esperanza, de una transformación protagonizada por las mujeres, en un año en el que todavía sufrimos un modelo económico que está dejando atrás a las mujeres. Esto lo vemos mes a mes en las cifras del paro, en la cronificación del desempleo femenino, en las diferencias en las pensiones, en que las mujeres se ven obligadas a reducir su carrera profesional para hacerse cargo de las tareas de cuidados. Por eso vamos a esforzarnos para que ejecuten hasta el último céntimo de todos los millones que hemos logrado meter en su presupuesto para combatir el desempleo y la precariedad femenina. Tras una jornada terrorífica y desoladora de violencias machistas como la de ayer, que también nos sorprende que nadie lo haya dicho hasta ahora, nos alegramos que frente a la barbarie reconocemos que somos aliadas para hacer frente a la principal lacra social que son las violencias machistas. Hemos logrado acompañar mejor a las víctimas, creado las unidades de valoración integral forense, asegurado la garantía habitacional para mujeres víctimas de violencia machista, el plan de igualdad para toda la Administración, pero nos queda por delante un reto importante, y es que el pacto estatal llegue a Aragón en forma de proyectos concretos y de presupuestos. Para nosotros, hablar de feminismo es hablar de libertad. Por eso aquí también hemos celebrado la aprobación de la ley trans, que no solamente ha reconocido los derechos afectivos y sexuales de todas las aragonesas, y también es la primera ley que se ha redactado con un lenguaje 100% no sexista. Y esto es algo que no es menor y también es importante. Para nosotras, el feminismo es una prioridad. Hemos conseguido que se introdujeran el 100% de las aportaciones de Podemos en la Ley de Igualdad, que llegó muy descafeinada e insuficiente por parte de su Gobierno. Gracias a ello vamos a lograr que el tema de la igualdad sea un tema transversal, que dependa de la Consejería de Presidencia, que en toda la Administración aragonesa se atajen las discriminaciones por cuestión de género, que se incluyan criterios de género en la contratación pública y que se doten mucho mejor las unidades de género del Instituto Aragonés de la Mujer. Como ve, compartimos muchas medidas en temas de igualdad, pero algunas otras nos cuesta ponerlas en marcha por las resistencias que encontramos en su Gobierno. Y me refiero, una vez más, a la ayuda que tiene usted que poner en marcha de 2 millones de euros para acompañar la contratación y la financiación de las cuidadoras, de las mujeres contratadas, para que acompañemos en la financiación de la Seguridad Social. Si su Gobierno no ayuda a las personas que cuidan, no podrá sacar pecho en materia de dependencia y de igualdad. Necesitamos seguir impulsando la profesionalización del sector de los cuidados, que consideramos estratégico a pesar de todas las resistencias que estamos encontrando. Una mención importante, lógicamente, a la despoblación. Tenemos más del 84% del territorio aragonés con una densidad de menos de 12 habitantes y medio por kilómetro cuadrado. Es desolador que estemos a la cabeza de despoblación y a la cola
de las soluciones. Tenemos que decir y lamentamos que tanto la Directriz de Despoblación como el comisariado, como todo lo que han hecho las diputaciones provinciales, está quedando en papel mojado por la falta de coordinación que vemos entre administraciones, la duplicidad que vemos en subvenciones que ya existían, la perpetuación del modelo caciquil. Nos parece una muestra más de cuidados paliativos para una muerte dulce del medio rural aragonés, algo que no podemos permitir. ¿Qué herramientas tenemos a nuestra disposición dentro de competencias propias aragonesas en colaboración con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de España? El tren como medio vertebrador, como medio de transporte eficiente y fundamental. Aquí coincidimos. El tren público, fundamental para cohesionar Aragón, para sacar las mercancías aragonesas de la industria hacia la exportación. Por eso coincidimos en reivindicar la reapertura del Canfrán, el corredor cantábrico-mediterráneo por Teruel y una red de cercanías de la que ya casi nadie habla y tampoco nadie había mencionado en este debate del Estado de la Comunidad. Vamos a presionar al Gobierno de Sánchez. Vamos a ir a la manifestación prevista el 7 de octubre porque Teruel merece un tren con doble vía electrificada de alta capacidad para mercancías y personas, un tren a nivel del siglo XXI y a velocidad alta. En materia de vivienda tampoco estamos contentos. No hemos visto la gestión que necesitábamos, a pesar de que Podemos Aragón hemos dado tiempo y más presupuesto a su Gobierno. Hemos aumentado cada año las ayudas a rehabilitación de vivienda y también al alquiler. Y este año queremos seguir volviéndolo a hacer porque todavía han quedado cientos de aragoneses fuera de los requisitos y de las ayudas. Y, sin embargo, Aragón tiene la misma cifra de desahucios que había en 2013. Antes se expulsaba a la gente por no poder pagar la hipoteca. Ahora se expulsa a la gente por no poder pagar el alquiler. Una burbuja de alquiler que aquí se ha negado por parte de su Gobierno, pero que sigue siendo el principal problema que tienen en materia de vivienda los aragoneses, que no pueden pagar. 3 de cada 4 desahucios son de primera vivienda y no de locales. No se puede negar una burbuja del alquiler que ya está aquí, que denota la falta de rasmia en algo tan esencial como el derecho a una vivienda digna. Que el Ayuntamiento de Zaragoza, solo un ayuntamiento, invierta en vivienda más que todo el Gobierno de Aragón, dice mucho de lo mala que ha sido su gestión. Seguimos impulsando que todos los aragoneses tengamos seguridad independientemente de donde vivamos. Y por eso las propuestas de Podemos, las que anunciamos el otro día, tienen mucho que ver con una mejor coordinación de los medios que queremos seguir ampliando para la prevención, para la seguridad y para las emergencias. Porque hemos visto en esta legislatura cómo hemos tenido que sufrir incendios trágicos como el de Benasque, hemos tenido que pedir refuerzos de otras comunidades autónomas o de la propia unidad militar de emergencias en siniestros como los incendios de Valderrobres o Torre de Rivera en diciembre de 2017, mientras los bomberos forestales estaban en su casa porque ya habían sido despedidos. Seguimos trabajando a fondo para que haya un cuerpo profesional y coordinado de bomberos de ciudad y forestales, que junto a los trabajadores de espacios naturales protegidos sea la red que tengamos en Aragón para asegurar la seguridad de todos los aragoneses. Reconocemos que hemos logrado mejoras sobresalientes en los 3 años que llevamos de legislatura, pero vamos a seguir hasta el final. No nos conformamos con entrar al Gobierno de Aragón en 2019. Queremos cambios que se pueden poner en marcha ya. Todavía hoy, en 2018, nos encontramos defensores del viejo modelo del ladrillo y del hormigón, del siempre se ha hecho así, políticas equivocadas que generan conflictos y no soluciones, que engañan muchas veces a nuestra gente, que provocan desigualdades, que luego en el futuro generan inseguridad para agricultores y ganaderos. Frente a esos viejos proyectos del recrecimiento de Yesa, de Viscarrués, del trasvase de Mularroya, seguimos trabajando por una alquimia de lo que llamamos la nueva cultura del agua, de la agroalimentación, que no es otra cosa que intentar gestionar con eficacia lo que tenemos y no inventarnos recursos de que no disponemos. Esas falsas promesas han sido en las que se ha basado la vieja política de toda la vida, y lo que nosotros traemos son políticas valientes para que podamos seguir viviendo hoy en Aragón con calidad de vida y podamos seguir viviendo por muchas generaciones. Gestión
y mediación frente al siempre se ha hecho así. En materia de sector primario nos hemos encontrado una política continuista, lo hemos dicho muchas veces, más propia de gobiernos del Partido Popular o del PP, y aún así nos hemos esforzado porque desde el Gobierno de Aragón se fomente la agricultura familiar, sostenible, la ganadería extensiva y sectores más vilipendiados por la crisis del sector agroalimentario. Incluso hemos logrado un acuerdo para la propuesta aragonesa de la política agraria común, algo que no es menor en el debate que hay ahora mismo y en el cual ustedes saben que Podemos hemos introducido muchas mejoras para que efectivamente las ayudas mejoren la renta de los profesionales agrarios, para que se intente controlar e intervenir en los mercados, que es algo tan importante ante los envites del mercado globalizado, y sobre todo que haya planes de desarrollo rural sostenible con la participación de la gente de nuestras comarcas y de nuestros pueblos, para que se apoye esa agricultura local, familiar, sostenible, que es la que efectivamente asienta población en nuestros pueblos. Sin embargo, hemos visto cómo aprobamos una magnífica ley de venta local de productos agroalimentarios hace 1 año y 2 meses y no tenemos los reglamentos, no tenemos las guías de buenas prácticas que se han retrasado ya 9 meses. Si aprobamos leyes que luego no tienen un buen desarrollo, no podemos decir que beneficien todavía a los agricultores, productores y consumidores aragoneses, que es lo que queremos Podemos. En materia de Hacienda, usted ayer tampoco dijo ni mu en materia impositiva. Y nos resulta contradictorio cuando uno de los principales problemas que reconocemos que tenemos en Aragón es la desigualdad. Y una de las principales herramientas que tiene un gobierno autonómico es la política fiscal. Al principio de la legislatura logramos acelerar y acercar con algunos ajustes la política fiscal aragonesa a la media europea. Todavía estamos muy lejos de llegar a la eficacia y a la progresividad de los impuestos aragoneses. Recordarán que las derechas anunciaban un tsunami, que los aragoneses prácticamente se iban a ir a vivir fuera de Aragón, algo que sabíamos que no iba a pasar y que no ha pasado. Lo que hemos visto este verano es una reforma express, una aceleración para beneficiar a esos 250 aragoneses que pueden tener una herencia, que son afortunados porque pueden recibir 500.000 euros en herencia, algo que nos preocupa mucho, que se aleja muchísimo de lo que dijo el portavoz de Economía de Ciudadanos cuando decía que iba a beneficiar a 20.000 aragoneses. Eso es mentira. Su reforma beneficia a 250 aragoneses afortunados, cuando nosotros pusimos encima de la mesa una propuesta que era razonable, que no restaba ingresos para los aragoneses, que equilibraba ese impuesto a las herencias poniendo un poquito más a los que más tienen y no cargando en los que menos tienen, pero usted pasó totalmente de esa herramienta para frenar la desigualdad. Presidente Lambán, si todavía le queda un poquito del corazón socialista, recuerde unas palabras de Warren Buffett, que es la tercera fortuna del planeta Tierra, tiene aproximadamente 87.000 millones de dólares. Este hombre lo ve súper claro y reconoce que en el mundo hay una lucha de clases y la suya la está ganando. ¿Por qué? Porque se está reduciendo la tasa de impuestos drásticamente. Su gobierno en verano se esforzó para quitar impuestos a los 250 aragoneses con nombres y apellidos que son más afortunados y sigue arrastrando los pies desde hace meses y desde hace años para acabar con un impuesto injusto como es el ICA, que afecta a 1.300.000 aragoneses. Hágaselo mirar, presidente Lambán. Luego hablaré mucho más del ICA en la segunda parte de mi intervención. Voy a intentar ajustarme lo más posible al tiempo. El objetivo, ya lo hemos dicho, que los aragoneses no paguemos 5 veces más que la media del resto de España por las aguas que depuramos. Otra línea fundamental del trabajo de Podemos, un mandato de los aragoneses en 2015,
fue trabajar por la transparencia y atajar cualquier grieta por la que se cuela la corrupción en Aragón. Y también estamos moderadamente satisfechos. Hemos aumentado el control parlamentario de las cuentas públicas, eliminado el complemento a los altos cargos, homologado las retribuciones de todos los trabajadores públicos aragoneses y publicado también la relación de puestos de trabajo en todos los ámbitos de la Administración aragonesa. Hemos registrado Podemos una ley para adaptar la ley de la Cámara de Cuentas y ponerla al nivel del siglo XXI y adaptarla a los nuevos estándares en lucha contra el fraude y la transparencia, y que esperemos que pronto se tramite y se apruebe en lo que queda de legislatura. Creemos que si Gimeno apoquina la deuda histórica que tiene el Gobierno de Aragón con las Cortes de Aragón, se pueda poner en marcha la Oficina Anticorrupción, que es un mandato de la Ley de Integridad y Ética Pública. Y cómo no citar la labor que ha hecho Podemos en la responsabilidad de la presidencia de las Cortes de Aragón con mi compañera Violeta Barba al frente. Donde gestionamos, somos un ejemplo de lo que somos capaces de hacer. En Aragón somos el único parlamento donde todos los diputados fichan para regular las dietas. Hemos descentralizado la mesa política de las Cortes de Aragón, con actos en Albarracín, en Voltaña y en la Ribera Alta. Jamás había visitado más gente las Cortes de Aragón, con actividades sociales, culturales, jornadas de puertas abiertas. Hemos reducido los sueldos, el gabinete del personal. Se está reformando la relación de puestos de trabajo para modernizar la estructura de esta casa y se ha mejorado la eficiencia energética y la comunicación hacia afuera de estas Cortes de Aragón. Lo que estamos haciendo en la Aljafería es demostrar que cuando Podemos Aragón gobierna, gestiona, somos lo que somos: valientes, dialogantes, solventes y eficaces. Disculpen, señorías, que no puedo terminar y añado un poquito más de tiempo para hablar de economía, para reconocer lo que ya decíamos al principio de la legislatura. Nuestros proyectos económicos son diferentes. Consideramos que ustedes se saben subir bien a la ola de la recuperación económica cuando la hay, pero no trabajan en dotarse de herramientas económicas que nos puedan permitir tener un Aragón fuerte cuando llega la desaceleración económica, como estamos viendo actualmente. Y los principales retos económicos de Aragón, como usted mismo reconoció, siguen igual de latentes que en 2015. La precariedad laboral, las desigualdades y la despoblación. Detrás de las cifras macroeconómicas se esconde el empleo precario, temporal, inestable, que cada vez hay más trabajadores pobres, con salarios de miseria, pensiones indignas, que Aragón perdemos población activa y que Podemos Aragón, ante este panorama, tenemos que volcarnos, y estamos volcados, en mejorar las condiciones laborales de todos los aragoneses. Por eso hemos presentado ya la Ley de Autónomos y del Trabajo Emprendedor, que esperemos que también se apruebe en los meses que quedan para beneficiar a autónomos y emprendedores, para que tengan herramientas y presupuestos para apoyar al principal tejido productivo aragonés. Usted ayer se olvidó también de citar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo generan en Aragón. Por eso es importante Podemos, para seguir defendiendo ese pequeño comercio frente a las grandes superficies, esa salud laboral, esos planes de empleo, esa formación, ese fomento de las buenas prácticas turísticas de las empresas aragonesas, ese instituto de crédito y esa banca pública aragonesa. También la economía social y aragonesa, que usted tiene totalmente abandonada. Tendremos que esperar a entrar al Gobierno de Aragón para crear la Dirección General de Economía Social, pero ustedes al menos ya podían haber introducido en las contrataciones públicas los valores de la economía social a través de las cláusulas sociales, algo que no es menor y generaría muchísimo empleo para las empresas aragonesas. Y a pesar de que tenemos diferencias en materia económica, el otro día escuchaba al presidente de la COE en Aragón, al señor Fernando Callizo, que recordaba que Aragón ahora mismo es un buen lugar donde las empresas privadas pueden invertir,
Con lo cual contradigo bastante el discurso del Partido Popular de que con los acuerdos y el diálogo y el compromiso con Podemos llega un tsunami económico. Eso no es verdad. Si hemos llegado hasta aquí es gracias a los acuerdos con Podemos. Y ahora mismo el principal líder de la COE reconoce que las empresas privadas ven buen lugar para desarrollar negocios en logística, en transporte, en agroalimentación, en producciones agrarias, ganaderas. Tenemos I+D+I, conocimiento, agua, viento, sol, en fin, que tenemos un montón de recursos para que la gente vea que Aragón es un buen lugar. Lo que nos falta, y aquí coincidimos, no tanto en el discurso, sino en la práctica, es que hace falta un ecosistema dinámico de I+D+I y de industria del conocimiento que permita que los beneficios económicos no lleguen solamente a las grandes empresas, sino que lleguen a la universidad, a los trabajadores y al conjunto de la sociedad aragonesa. Acabo ya con una mención a la cuestión energética. No es cuestión menor el tema del reto energético. Usted ayer, por primera vez, puso énfasis en la transición energética. A su manera, lógicamente, le toca jugar un poco al encaje de bolillos, ¿no?, entre lo que dice su ministra, el Gobierno de Sánchez, lo que quiere decir, lo que quiere escuchar en las comarcas mineras, y nosotros, sin embargo, no. Nosotros hemos metido desde el primer año presupuesto y partidas millonarias para que ustedes tengan dinero para una reindustrialización dentro de las capacidades y competencias de las comarcas mineras aragonesas. Y lo que hoy le pedimos es que, en lugar de sumar incertidumbre a la gente de nuestros pueblos, de las comarcas mineras, dé esperanza y traiga proyectos y haga lo que hemos hecho nosotros. Visite la comarca francesa de Loos-Angoel, vaya a las ferias de renovables, apueste por lo que ya está funcionando en otros lugares para dar un mensaje de esperanza y de futuro a las comarcas mineras. Nosotros vamos a seguir apostando por una transición energética justa, metiendo dinero para renovables, para autoconsumo, para que haya una democratización del sistema energético. Señor Escartín, y para que, termine, por favor. Para que la reversión de los saltos hidroeléctricos con la ley que ha presentado Unidos Podemos en el Congreso revierta en el territorio y los beneficios producidos lleguen a los pueblos aragoneses. Termino ya, lo prometo. Todo esto, ¿cómo se paga? Es obvio. Aquí lo reconocemos todos, con una fiscalidad progresiva y justa dentro de sus capacidades y competencias y dentro de un sistema de financiación autonómica justa, algo que usted tiene que pelear con el Gobierno de Pedro Sánchez y con otras comunidades autónomas, por supuesto. Este Aragón nuestro necesita el reconocimiento de que estamos envejecidos, dispersos, despoblados, que somos pocos, que no tenemos la cantidad de gente, de poder, de votos que tienen otras comunidades autónomas. Y aún así, reivindicamos los derechos y oportunidades para todos los aragoneses, igual que el resto de españoles. Aragón hoy es mejor que hace 3 años. Podemos Aragón nos sentimos parte importante por haber logrado poner en la agenda política las necesidades de las mayorías sociales aragonesas y por haber traído soluciones concretas, como las que seguimos trayendo esta semana y de la que luego esperamos que hablemos. Hemos traído propuestas innovadoras, valientes, no para llevar a Aragón al 2011, como ustedes han logrado ya, y se lo reconozco, sino para intentar dejarlo en un Aragón del futuro, del siglo XXI, un Aragón de 2019. Está visto que si no estuviera aquí Podemos, si no estuviéramos, ustedes se echarían en manos de los que no quieren sacar a Franco del Valle de los Caídos, de los que no quieren sacar a los corruptos de las instituciones y de los que no quieren ayudar a las personas que llegaban en el Aquarius. Nosotros no olvidamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Seguimos siendo gente corriente haciendo política. Seguimos con ganas, con rasmia. Nos importa Aragón, nos importan los aragoneses. Estamos convencidos de que podemos dejar Aragón mucho mejor, con más justicia y mucho mejor. Y acabo dirigiéndome, como no, a las señorías de Ciudadanos, que han estado mucho más respetuosos, y se lo agradezco, no así los del PP, con una cita del poeta palestino Mahmoud Darwish. Tenemos aquello que no os gusta, el futuro. Muchas gracias. Gracias, señor Escartín. Señor presidente del Gobierno, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Escartín, acaba de crearle un problema de primera magnitud al señor Sada. Ha hecho también la defensa de la gestión del Gobierno, que el señor Sada ya no va a saber qué hacer cuando tenga que salir a esta tribuna. Por cierto, y ya que he terminado usted con una cita, le voy a empezar yo con otra cita. En este caso, le voy a citar a Samaniego, que a su vez traducía a Esopo en la famosa fábula de la zorra y las uvas. ¿Sabe? Esa zorra que intenta alcanzar unas uvas, salta y no las puede alcanzar. Y se resigna y, haciendo de la necesidad virtud, dice que no merece la pena seguir saltando porque están verdes. Ustedes, señores de Podemos, por suerte, ya no piensan en asaltar el cielo. Ya no piensan en sustituir al Partido Socialista. Ya se han resignado a que esas uvas para ustedes están demasiado verdes. Y ya lo único que plantean es entrar a un gobierno con el Partido Socialista. Bienvenidos a una parte importante de sensatez, que es la que requiere el ejercicio de la izquierda. Hay otras partes que todavía las tienen pendientes de aprobar, pero es obvio que pasar por esta institución les ha servido, los ha moderado en muchos casos y los ha convertido en una fuerza política más parecida a una socialdemocracia tradicional que a lo que inicialmente eran. Y les voy a decir otra cosa en beneficio de ustedes. Creo que dentro del panorama español de Podemos ustedes están en posiciones bastante más defendibles que las que defiende, por ejemplo, su líder nacional, Pablo Iglesias. Le voy a decir otra cosa que también le agradará. Yo de Pablo Iglesias no me fiaría jamás. De usted sí que me fiaría. ¿Le parece bien que se lo diga en estos términos, señor Escartín? Por lo demás, le rechazo esa calificación que nos ha hecho de que somos conformadicos, de que nos resignamos a transitar por la política de una manera cuasi funcionarial, porque, señor Escartín, eso no es cierto. Eso no es cierto en absoluto. Ayer mismo dediqué buena parte de mi intervención, quizá más de lo que debería, en el reparto ecuánime de los tiempos, en un discurso que hace hacer un presidente en un Parlamento autonómico, justamente a eso, a enunciar proyectos de futuro, algunos de tanto calado como para trascender el propio límite de la legislatura. Por tanto, conformadicos, por utilizar esa expresión suya, no somos en absoluto. Estamos situados políticamente en posiciones moderadas, lo reconozco y me enorgullezco de ello, pero desde luego somos muy ambiciosos en los objetivos, somos muy ambiciosos en los propósitos. Es verdad que ayer me debí referir más a la contribución de Podemos a esta legislatura y a los importantes avances que se han experimentado en muchos campos de la gestión pública. Enmiendo mi error. Tiene usted razón. Debía hacer una referencia más explícita a ese apoyo y al de la señora Luquín. Ya me adelanto, señora Luquín, a cubrir ese vacío de mi intervención de ayer. Pero también tendrá que reconocer, señor Escartín, que algo habrá tenido que ver el Gobierno en las cosas que han ocurrido en esta comunidad autónoma en esta legislatura. Es más, cuando hicimos el pacto de investidura, salvo en el observatorio, que nos costó mucho ponernos de acuerdo en el observatorio del cumplimiento de los acuerdos, en el resto de los puntos prácticamente no tuvimos ningún tipo de discusión, porque el programa de ustedes, en lo esencial, era igual que el programa nuestro. Obedecía a una situación que se había generado en la sociedad española y aragonesa en particular, a la que había que dar respuesta y que pasaba fundamentalmente por recuperar servicios públicos, por recuperar los derechos asignados relacionados con esos servicios públicos y tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de dinamizar la economía y poner a Aragón en el mapa político de España. Y no solo en el político, sino en el mapa real del país. Era tal la coincidencia que nos pusimos de acuerdo y el Gobierno empezó a funcionar, un Gobierno de la coalición conjunta aragonesista que ha tenido escasísimas fricciones, y esto es algo de lo que me enorgullezco. Y es verdad que nos podemos presentar ahora, 3 años después, no con petulancia ni con engreimiento ni nada por el estilo, sino con la satisfacción de haber trabajado en aquello que dijimos que trabajaríamos y en haber alcanzado logros importantes, aunque evidentemente uno nunca puede estar satisfecho. A mí, cuando se me ha acusado en este Parlamento y fuera de él
de que ustedes habían coartado la acción de mi Gobierno, me habían coaccionado, habían sido un impedimento para que el Gobierno funcionara a velocidad de crucero. He dicho siempre lo mismo, reconózcalo. He dicho siempre que Podemos no había sido quien había ralentizado en algunos momentos la acción del Gobierno, sino que eso había ocurrido única y exclusivamente como consecuencia de una limitación obvia de recursos económicos, de una limitación obvia en la financiación autonómica, que ha sido un reto permanente, un desafío permanente que nos hemos planteado para mejorarla desde el principio. Ayer no me referí mucho a eso porque me parece ya un tema tan manido que volver a hablar de él tampoco depara ninguna noticia. En todo caso, sí le puedo dar una. En la financiación autonómica, como sabe, su mejora ha sido para nosotros, para el Gobierno, un reto permanente. Es más, hemos hecho algo que creo que es muy importante, poniendo en marcha y demostrándonos bastante hábiles en esa materia un federalismo cooperativo o colaborativo, que es la senda por la que creo que se tiene que construir en España en el futuro. Hemos conseguido una alianza importante con otras comunidades autónomas. Somos ya 6. En el futuro inmediato se pueden incorporar otras para afrontar el tema de la despoblación, pero sobre todo para afrontar el tema de la financiación autonómica, que son dos caras de la misma moneda. Tarde o temprano, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ese tema se planteará. Aragón tendrá una posición firme, compartida con otras comunidades autónomas. La única forma de luchar contra las comunidades autónomas más pobladas es unirnos las comunidades autónomas menos pobladas, aunque ocupamos ya los reunidos en torno al 52% del suelo de España, en torno al 52% de la geografía nacional. Y eso hay que empezar por planteárselo antes de llevarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera a los presidentes de Gobierno. Yo se lo planteé a Rajoy en la conferencia de presidentes, se lo volví a plantear en la reunión que tuve con él la pasada primavera y el día 8 de octubre, que es justamente el día que me recibirá el presidente del Gobierno por riguroso orden de aprobación de los estatutos, entre otras cosas que creo que serán de la conformidad de todos ustedes, la plantearé como cuestión absolutamente prioritaria la reforma del sistema de la financiación autonómica. Por tanto, señor Escartín, me congratulo de que prácticamente haya hecho usted aquí una enumeración de logros del Gobierno que casi es más amplia que la que hice yo ayer en mi discurso, pero permítame que le diga que los partidos que estamos en el Gobierno algo habremos tenido que ver también. Permítanme que le diga que las políticas las ejecuta fundamentalmente un Gobierno, aunque a continuación he de decir que el hecho de que hayamos tenido 3 presupuestos, de que caminemos de cara a un cuarto presupuesto, y ya vuelvo a insistir otra vez en algo que he dicho hasta la saciedad, por coherencia, por cumplimiento de los acuerdos y por afinidades de otra índole, es obvio que habrá presupuesto si logramos un acuerdo con ustedes. Por todo ese tipo de razones, creo que podemos estar razonablemente satisfechos, insisto, y que ustedes pueden compartir en buena medida esa satisfacción. Me hablaba usted de avances en materia de memoria democrática. He de reconocerle que ayer dejé deliberadamente algunos temas al margen, porque si no seguramente todavía estaría yo aquí hablando, todavía no se habría interrumpido la primera sesión del debate. Y el de la memoria democrática, como creo que soy un indiscutible asociado político a ese propósito aragonés, me parecía que no se me podía reprochar que lo dejara para el día de hoy y que además se lo obsequiara a usted, porque sé que ustedes son un grupo interesados en el tema de la memoria democrática. No sé si exactamente los mismos términos que lo estoy yo, pero al menos estoy seguro que coincidimos en mucho. Parte de mi actividad intelectual en esta vida la he dedicado a la memoria democrática, he escrito algún libro. Mi propia tesis doctoral se inserta en un esfuerzo de recuperación de la memoria democrática aragonesa y, desde luego, tenía absolutamente claro que si alguna vez tenía responsabilidades de Gobierno en la comunidad, y eso lo tenía claro también Chunta Aragonesista como socio de Gobierno, una ley de memoria democrática iba a ser absolutamente imprescindible de traer aquí y llevar adelante. Eso ni siquiera formaba parte de los pactos de investidura, eso formaba parte de nuestros programas electorales y en este momento es una ley que espero que esté próxima a aprobarse. Reconocerá, no obstante, que la acción del Gobierno ha sido importante en esta materia, en convocatorias de ayudas
para exhumaciones, para el estudio de fosas comunes, en participar en actos del 80º aniversario de lo que ocurrió en Aragón en la primavera de 1938, tanto en Alcañiz, erigido en capital de la memoria democrática. Todos los años, el día 3 de marzo creo que es, celebraremos el Día de la Democrática en la ciudad de Alcañiz. Hicimos otro acto muy interesante en Caspe, el 80º aniversario de la batalla de Caspe, en un homenaje a las brigadas internacionales, y vamos a seguir a lo largo del año con otro tipo de actividades, además de hacer algo que a mí me parece muy relevante y que denota hasta qué punto la recuperación de la memoria democrática ha sido importante para este Gobierno, que es el Museo de la Guerra de Teruel, que también está muy avanzado en cuanto a los trámites previos. He de decirle que no he entendido nunca la equidistancia en este terreno. Me parece sorprendente que haya alguien que equipare a los dos bandos de la guerra civil. Me parece absolutamente inadmisible a estas alturas de la historia que a nadie le parezca lo mismo quienes lucharon por mantener la democracia republicana que quienes se alzaron contra ella. Desde luego, en Francia a nadie se le ocurriría comparar a la gente que estuvo con Pétain con la gente que estuvo en la Resistencia, y resulta bastante lacerante que en España se reconozca a los soldados españoles de la 9, que fueron los primeros que entraron en París, y aquí todavía se les escamotee ese reconocimiento a los combatientes por la causa republicana. En cualquier caso, nosotros vamos a seguir insistiendo en esa cuestión. No hay equidistancia posible entre la adhesión democrática hacia la causa de un bando o hacia la causa del otro, aunque también he de decir que todas las víctimas de la retaguardia, y hubo muchas víctimas en la retaguardia como consecuencia de los furores y de los desmanes de las tropas que se decían defensoras de la República, aunque en ese terreno de reconocer a las víctimas de la retaguardia hemos de ser efectivamente equidistantes. Hay gente a la que le molesta hablar de memoria democrática, pero estoy absolutamente convencido de que a buena parte de este hemiciclo no. Hablaba usted de que me referí poco a la revolución de la mujer. Fíjese si me refería a la revolución de la mujer, señor Escartín, que dije que estamos inmersos en un cambio civilizatorio de una inmensa magnitud, seguramente mayor que el que se produjo con la revolución del Neolítico, seguramente mayor, y que tiene que ver con la respuesta al cambio climático, que tiene que ver con las nuevas tecnologías y que tiene que ver, sobre todo, y lo dije con toda claridad, con la irrupción de la mujer en todos los campos públicos y privados de la actividad, asegurando que seguramente este condicionante iba a determinar más la nueva civilización que viene que los otros dos elementos. Y hablé, señor Escartín, de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, que me parece uno de los hitos más importantes de esta legislatura, porque lejos de ser una enumeración de buenas intenciones, incluye sanciones muy gravosas para todos aquellos o todas aquellas que incumplan con esa ley, y plantea acciones, y permítanme que utilice la expresión de transversales, no sé si existe otra, para denominar a aquello que concierne a todos y cada uno de los departamentos de un Gobierno. En tema de despoblación, señor Escartín, no le he oído a usted decir ni una sola medida realmente relevante que no tenga que ver con lo que nosotros ya estamos haciendo. Sería bueno que a la gente no le generáramos expectativas falsas en este asunto de la despoblación. Sería bueno que a la gente no le generáramos la expectativa de que puede existir una medida milagrosa impulsada por la Unión Europea o por el Gobierno de España que de golpe y porrazo solucione el problema de la despoblación. La despoblación tiene que ver tanto con la PAC, tiene que ver tanto con la incorporación de jóvenes agricultores, tiene que ver tanto con medidas impulsadas desde el Departamento de Desarrollo Rural, que ha hecho una gran labor a lo largo de la legislatura, como con las políticas educativas, aunque sí es verdad que para combatir la despoblación y para combatir todo aquello que atenaza el desarrollo del medio rural es fundamental contar con más financiación, y que en el cálculo de esa financiación tiene que estar muy presente el criterio demográfico, lo cual favorece a planteamientos como el que nosotros estamos haciendo aquí. Creo que los desahucios
fue algo que los gobiernos anteriores a 2011 y el gobierno surgido de las urnas en 2011 debió prever y debió poner medidas para que no ocurriera. Esa fue una de las razones, además, de la irrupción de ustedes en el panorama político. Pero creo también, sinceramente, señor Escartín, que, por suerte, el problema, no sé si imposible de que se reproduzca en el futuro, está bastante atenuado a estas alturas del siglo. Hablaba de incendios, hablaba en relación con los incendios con Sarga, que sé que es una de las preocupaciones recurrentes de su grupo parlamentario. No en vano, uno de los más egregios representantes de Sarga es parlamentario del grupo parlamentario de Podemos, y eso tiene su incidencia, evidentemente, en las prioridades que ustedes establecen en las acciones políticas. En relación con los incendios, y también le reservé este dato a usted, porque sé que le alegraría, lo cierto es que nunca se puede cantar victoria, porque dependemos de circunstancias absolutamente ajenas a la voluntad del ser humano, pero lo cierto es que el transcurso de la legislatura en materia de incendios ha sido francamente positiva. De hecho, mientras en el periodo 2012-2015 la superficie media anual quemada fue de 4.200 hectáreas, en los últimos 3 años la media ha sido de 676, casi una reducción del 90%. Las 30 hectáreas de superficie arbolada quemada durante este verano de 2018, por cierto, ha sido la cifra más baja de los últimos 20 años. Pero no hay que olvidar nunca, señor Escartín, que esto se debe, evidentemente, a Sarga, pero se debe también a los 400 profesionales del Departamento de Vertebración y Desarrollo Rural que trabajan en esta materia, por cierto, coordinados todos ellos por el director general del ramo. No hay que olvidar a los bomberos de la Diputación Provincial, de las Diputaciones Provinciales, de las comarcas. No hay que olvidar a ni uno solo de los operativos de prevención de riesgos, que deben hacerlo también, al margen de lo que nosotros aquí en las Cortes o en el Gobierno seamos capaces de prevenir, que las cifras son las que son. Y aunque, insisto, en este asunto no se puede nunca cantar victoria ni bajar los brazos, porque en cualquier momento podemos tener sorpresas absolutamente colosales y desagradables, creo que se han puesto muchos medios, se han tomado muchas medidas para que eso en el futuro esté prevenido y sobre todo existan medios para reaccionar con rapidez y para que esta lacra que hemos tenido durante algunos años se extienda lo menos posible. El presupuesto del operativo forestal de Sarga ha pasado de 11 millones en el año 2015 a 21 millones en el año 2018. Evidentemente, eso es algo que ha formado parte de las prioridades de ustedes, pero me permitirá que le diga que también ha formado parte de nuestras propias prioridades. Ha hablado usted de Yesa. Esta es una obsesión que tienen ustedes y que voy a tratar de que se cure de ella invitándole a visitar Yesa. ¿Se quiere venir usted conmigo a Yesa? Pero sé con quién ha ido y es una pésima compañía para visitar Yesa. Señor Escartín, venga a Yesa conmigo y le explicaré para qué sirve un embalse. Le explicaré que en una región donde no llueve, en una región semidesértica, en una región que, si no fuera por los regadíos, habría desaparecido prácticamente, la despoblación ya sería total, solo es posible asegurar una agricultura fértil embalsando agua en los ríos, embalsando agua en cabecera. Es más, llegará el día en que, después de la nueva cultura del agua, tengamos una supernueva cultura del agua que desborde los viejos planteamientos del actual gurú de la cultura del agua, que llegue a la conclusión, señor Escartín, de que una de las amenazas del cambio climático es la irregularidad pluviométrica y que una manera excelente de combatir esa irregularidad pluviométrica es embalsar agua. Es evidente que tenemos un problema en Viscarrués, es evidente que es una obra judicializada y que no sé cómo terminará exactamente, aunque también es evidente que es una obra que fue fruto del acuerdo, que fue fruto del consenso, como todas las que en este momento se están desarrollando, y que, desde luego, yo, como presidente del Gobierno de Aragón, defenderé dentro de los cauces legales, sin tratar de crear alarmas a nadie, sin tratar de involucrar a gobiernos en los que existen como consejeros
antiguos abogados que combatían la presa de Itoiz en connivencia con el grupo terrorista ETA. Es decir, sé que tenemos muchos problemas que superar en todo este terreno, pero, señor Escartín, aquello fue fruto del diálogo y, por la vía del diálogo, tendremos que seguir avanzando en este terreno. En materia de política fiscal, yo ya no sé cuántas veces he de decir que yo no me planteé la reforma del impuesto de sucesiones pensando en política fiscal. Insisto, yo soy partidario del impuesto de sucesiones. De lo que no soy partidario, señor Escartín, es de que los aragoneses paguen ni un duro más que el resto de los españoles, ni por sucesiones ni por nada. Es verdad que una comunidad autónoma puede tener un cierto margen, que yo no rechazo porque eso sería recentralizador, pero es verdad también que España es un espacio fiscal único y que, por tanto, es un agravio para un ciudadano de una parte del país pagar notablemente más que el ciudadano de otra parte del país por el mismo impuesto, sea, insisto, rico, pobre o mediano, porque, señor Escartín, mal que le pese, los ciudadanos con patrimonio, los ciudadanos ricos también son aragoneses, y ojalá hubiera muchos más, porque eso sería síntoma de que a la comunidad económicamente le va bien, y ojalá hubiera muchos, porque eso significaría que las desigualdades se van reduciendo. Creo que a estas alturas seguir insistiendo en el tema de la corrupción, seguir reivindicándose ustedes como los apóstoles de la limpieza puede servir a su propia clientela o a su propia coherencia con determinados postulados anteriores, pero lo cierto es que a estas alturas creo que está fuera de toda duda de que la política aragonesa ha transcurrido fundamentalmente por cauces de limpieza desde toda la vida. Ha habido casos excepcionales. De hecho, en esta legislatura ha habido el caso de un diputado cuya conducta ética fue manifiestamente reprochable y reprobable, pero solo ha existido ese caso. Por lo demás, el trayecto de todo el resto de los parlamentarios ha sido, desde el punto de vista ético, absolutamente impecable. Creo, señor Escartín, que le ha hecho un flaco favor a la presidenta de las Cortes, a doña Violeta Barba, reivindicando su labor como banderín de enganche o como buque insignia de lo que significa Podemos en las instituciones. Si algo no puede ser nunca el presidente de un Parlamento, y espero que la señora Barba no lo sea jamás, es buque insignia o banderín de enganche de un proyecto político concreto. De hecho, hubo otro presidente de las Cortes que ejerció la presidencia con absoluta dignidad. Y no creo que el Parlamento sea distinto al que presidió don Antonio Coscullera antes. Y, desde luego, si hay que atribuirle algún mérito a la buena marcha de este Parlamento o a las buenas prácticas, habrá que atribuírselo a todos los grupos de la mesa, no a la señora Barba. Y, en definitiva, habrá que atribuírselo al Parlamento en su conjunto, a las portavoces y demás, que, le voy a decir otra cosa, tampoco han inventado el Mediterráneo y que han venido haciendo en estos 3 últimos años lo mismo que se viene haciendo en el Parlamento aragonés desde el arranque del mismo. Hablaba del crecimiento económico, del modelo distinto que tienen ustedes para impulsar el crecimiento económico, y a mí me gustaría que alguna vez explicaran cuál es su modelo de crecimiento económico, porque para producir coches hace falta fábricas, para producir alimentos hace falta agricultores en grandes extensiones de terreno, para dar de comer a la gente hace falta granjas de cerdos, de conejos y de gallinas, porque evidentemente a la humanidad no se le puede invitar a que se alimente con macetas de tomates en casa o teniendo un cerdito en casa, uno para cada cual. Ese tipo de economías, en modo alguno, son economías alternativas, son alquimias, como usted ha dicho para referirse a su política del agua. Ha dicho que ustedes tienen una alquimia nueva para el agua y, desde luego, no sirven en absoluto para que las sociedades y las economías funcionen. Es verdad que todo tipo de práctica económica ha de ser sostenible. Es verdad que ninguna práctica económica ha de implicar ningún riesgo para el medio ambiente, pero es verdad que los parámetros económicos de la actualidad están establecidos como están establecidos, y es verdad también que para hacerlos funcionar tenemos una clase empresarial en esta comunidad autónoma, desde las
pequeñas empresas y medianas, que son la mayoría, porque aquí grandes empresas no hay. Es verdad que tenemos magníficos trabajadores autónomos y que es en ellos fundamentalmente en quienes hay que confiar. Yo nunca impondré ningún modelo económico, yo nunca sustituiré a los empresarios en la creación de empleo. Son ellos los que crean empleo y hay que desembarazar su camino de obstáculos políticos y administrativos innecesarios y conformarnos con eso, porque es el mejor servicio que le podemos hacer al país. En materia de cuencas mineras, también hay que pasar de predicada al trigo. No voy a repetir los argumentos que he utilizado con el señor Beamonte, eso ya lo he dicho. Voy a entrar más directamente en las cuestiones concretas, que es a las que usted se ha referido. Las cantidades millonarias que usted ha metido en el presupuesto de la comunidad autónoma, se lo digo con toda claridad, mientras no se sepa exactamente para qué utilizarlas, ni son millonarias ni sirven absolutamente para nada. Lo que hay que saber es qué hacer exactamente con las cuencas mineras. Primero, insisto, alargar la vida de las centrales. De aquí al 2020 no hay plazo suficiente para asegurar una transición justa. Y segundo, señor Escartín, tendremos que actuar desde todos los departamentos. Le haré una semiconfidencia. Desde el Departamento de Educación tienen proyectos importantes que tienen que ver con educación en la reactivación de las cuencas mineras. Solo semiconfidencia. No le hago la confidencia entera respecto a lo que la señora Pérez tiene en la cabeza desarrollar. Y le haré un anuncio que ya se puede incluso hacer público. Empieza a haber iniciativas de alternativas al carbón y de alternativas a la actividad de la zona. Por ejemplo, le puedo ya decir que el Grupo Sanca está a punto de desarrollar una inversión en Ariño para hacer del carbón un fertilizante agrícola, y eso creará en torno a 36 puestos de trabajo. Son iniciativas como esta las tenemos que ir impulsando progresivamente, y para esto, señor Escartín, como para nada, varitas mágicas, modelos taumatúrgicos, no existe absolutamente ninguno. Sí creo que tenemos que estar especialmente ojo a visor, toda la comunidad autónoma, los grupos políticos, tenemos que estar ojo a visor con los ayuntamientos de la zona, sobre todo con el Ayuntamiento de Andorra, tenemos que estar ojo a visor con las empresas y con los trabajadores, para que esa transición que plantea la ministra Ribera sea justa de verdad y parta, en primer lugar, de asegurar en el sistema energético nacional garantías de precio y de suministro en todas las épocas del año, y, por lo que a nosotros respecta, sobre todo, garantizar una alternativa económica, una alternativa industrial que permita el mantenimiento poblacional de las cuencas mineras. Y eso es algo a lo que la ministra Ribera se comprometió conmigo, haciendo que todas las comunidades autónomas involucradas podamos sentarnos con el Ministerio e ir planteándole sus alternativas, o en concreto las alternativas que cada cual defendemos para nuestro territorio. En definitiva, señor Escartín, no hace falta que ustedes asalten el cielo. El cielo es imposible de asaltar, ni siquiera lo asaltaban los profetas que migraban hacia arriba en carros de fuego, porque se caían a mitad de recorrido. No hace falta ni siquiera que emulen a la zorra de la fábula de Samaniego. Hace falta que sigan por ese camino de sensatez, por ese camino de sentido común en el que están inmersos, y eso será bueno para la gobernanza de Aragón y será bueno, en primer lugar, para ustedes. Gracias, señor presidente. Señor Escartín tiene la palabra. Gracias, presidenta. Gracias, presidente. La fábula de la rana y el escorpión también está muy bien para referirnos al momento político. Y el otro día yo traía una canción del cubano Silvio Rodríguez en la pregunta al presidente, que usted la conoce, la canción. No sé si son tres hermanos, la fábula de los tres hermanos, ¿no? Que usted es el que quiere ir siempre lejos, al Ebro en 2030, y se tropieza con los hoyos y las piedras que tiene ante sí. Es decir, que si usted no quiere ser conformadico y su gobierno no quiere ser conformadico, al turrón. Hemos puesto encima de la mesa 5 propuestas. El lunes, hoy estamos a miércoles. 5 cosas muy concretas, muy sensatas, razonables, cuantificadas, que no sorprenden a nadie porque están en el ADN de Podemos Aragón, formaban parte de nuestro programa. Yo creo que no son objeto de grandes conflictos políticos, es simplemente una cuestión de voluntad. Nosotros no queremos dar por finalizada la legislatura, tenemos la sensación
y la verdad que eso lo han dicho todos los comentaristas que he escuchado esta mañana en los medios de comunicación, que daba la sensación en su discurso de ayer que daba por finalizada la legislatura, ¿no? Y si vaya al 2030 y cosas así. Eso es lo que ha dicho todo el mundo, ¿eh? Yo creo que una manera de contradecir esa sensación generalizada es que hoy vea qué le parecen, diga qué le parecen estas 5 medidas para comenzar a charlar de los presupuestos para 2019, cuestiones que se pueden poner en marcha ya, algunas en el primer trimestre de 2019 y que sabemos que mejoran las vidas, en concreto, de las mayorías de los aragoneses. Usted decía que el programa del PSOE en Aragón y el de Podemos es casi igual. Esa es una trampica. Lo que más nos diferencia es que nosotros, básicamente, metemos todas las propuestas que defienden a las mayorías sociales, pero también atacamos los privilegios de quienes más tienen. Y usted, ni en su programa ni en su acción, demuestra que va a ser capaz de una ofensiva a las clases más privilegiadas. Y, sin embargo, las 5 medidas que ha expresado ya Podemos Aragón son muy sencillas. Las voy a narrar porque me gustaría que en el debate del Estado de la Comunidad usted nos dijera qué les parece para saber si la semana que viene vamos a tener borrador de presupuestos, si va a haber proyecto de ley de presupuestos o si dicen no nos gustan, son una mierda y no va a haber presupuestos en 2019. Pues que diga lo que sea para dar vacaciones a mi grupo parlamentario, dedicarnos a otra cosa o meternos ya todos en la campaña electoral en la que algunos ya están metidos. La primera, bajada del precio de los comedores escolares. Esto es muy evidente. El Partido Popular hizo un recorte de la aportación que daba el Gobierno de Aragón en la legislatura pasada y las familias tuvieron que pagar de golpe y plomazo en un año de 77 a 96 euros por hijo que meten en el comedor escolar. Se ha bajado un poquito, pero nosotros creemos que se puede bajar 23,5 euros, 24 euros por cada hijo que hay en el comedor, de 86 a 62. Esto es muy concreto, está cuantificado, es meter más dinero en el Departamento de la Consejería de Educación y reconocer que el comedor es un servicio básico, que hay mucha gente que está becada porque no lo puede pagar, pero también hay mucha gente que no lleva a los niños y niñas al comedor porque no pueden pagar el coste que tiene si tienen un hijo, 2 o 3. Esto va a facilitar la inclusión de la mujer al mercado laboral y creemos que va a mejorar la vida de muchas familias aragonesas. Bien concreto y fácil. 2, súper fácil también, aumentar las ayudas al alquiler. Hemos visto cómo este año ha habido gente que se ha quedado fuera, por una parte por los requisitos, un tanto tramposos en algunos casos, por otra parte porque le saca la convocatoria en verano o por la falta de presupuesto. Bueno, pues metemos todo el dinero que haga falta para que todos los aragoneses tengan derecho a las ayudas al alquiler. ¿Por qué? Porque hay una burbuja. Porque la gente no puede acceder a una vivienda digna, porque los precios se han puesto desorbitados y solamente 1 de cada 5 menores de 30 años está emancipado en Aragón y creemos que esa es una buena manera de revertir la desigualdad, de favorecer a los jóvenes y de vertebrar el territorio. Pedimos duplicar las cuantías, es una cuestión presupuestaria, pedimos que se haga la convocatoria en el primer trimestre y como le estamos dando mucha publicidad, todos los aragoneses están ya atentos, decir, a ver si van a sacar una ayuda pronto y que se aporte más a las familias más vulnerables, es decir, menores de 35 años y mayores de 65 años. La tercera va en el ADN de Podemos. Nadie lo había citado en el debate del Estado de la Comunidad, como si el tema de la seguridad y de la coordinación de los servicios en prevención y extinción de incendios solo importara a Podemos. Es una cuestión de primer orden, de gente que vive en el territorio, cientos de trabajadores que están precarios, desiguales e inestables, y que además, en una cuestión tan importante como la seguridad de todas las personas. Nos alegra muchísimo que no haya habido incendios este año por ahora. Pero solamente atajaremos esa amenaza si tenemos un cuerpo profesional con la categoría reconocida, trabajando los 12 meses del año y con una cotización del 100% a la Seguridad Social. Sí, señorías, sí, personas que nos escuchan, hay trabajadores contratados por el Gobierno de Aragón que no cotizan más que al 60%, al 70%, que trabajan 3 meses, 5 meses, 6 meses. Este es el trabajo que todavía hoy se está dando en Aragón a las cuadrillas de extinción de incendios. Lo que queremos es meter el dinero que hace falta para dotar a los cuerpos profesionales de bomberos de ciudad en Huesca, Zaragoza y Teruel y queremos, por supuesto, cumplir la Ley de Montes para que todo el operativo de extinción de incendios y trabajadores en espacios naturales protegidos estén contratados todo el año y al 100% de la cotización.
Esta cuestión para nosotros es muy importante. Ayer hablábamos con el consejero de su Gobierno que nos decía: ¿no dais tiempo a celebrar todo lo que hemos conseguido? Sí, celebramos en parte, señalamos los incumplimientos, pero vamos a exprimir hasta el último día de la legislatura para conseguir todo lo que queremos. Y que antes de entrar en el Gobierno de Aragón, si los aragoneses depositan en Podemos la confianza que esperamos, queremos dejar el Departamento de Desarrollo Rural lo mejor que seamos capaces entre todas y todos. La cuarta medida, de sentido común: mejorar el modelo sociosanitario, aumentar los ratios de profesionales en las residencias, las personas que cuidan a nuestros ancianos, y apostar por la prevención, la atención primaria y los cuidados. Esto es muy sencillo, es algo que lo hemos reivindicado con poco éxito, que afecta a un departamento en concreto. Queremos que los mayores y dependientes estén mejor cuidados, que el trabajo feminizado de las cuidadoras lo hagan en mejor condiciones, las enfermeras, las auxiliares, que puedan trabajar más y con más calidad para nuestros mayores, y que modifiquen en concreto la orden dimanante del decreto 111/92 para aumentar el personal y dotarlo del presupuesto necesario, de la memoria económica, para que entre dentro del proyecto de ley de presupuesto para 2019. Queremos que se aumenten las ratios y además queremos que, como dicen todos los indicadores de prevención de la salud, se apueste por la atención primaria. Esto, podríamos decir, esto era un saco sin fondo. La Consejería de Sanidad sabe que tiene muchísimo dinero y podríamos meter mucho más. Pero si ustedes están por la labor, saben que son capaces de dotar de más medios y de hacer más oferta pública para que haya más médicos y especialistas en la atención primaria en todo Aragón, para mejorar ese modelo de cuidados y de prevención dignificado y con muchas más personas trabajando. Por último, volvemos al tema fiscal, pero no solamente para acabar con el ICA, con un injusto impuesto de contaminación de las aguas, también para un cambio de modelo que ustedes están empezando a reconocer. Y no precisamente, señor Beamonte, líder del Partido Popular, porque estemos conversando en negociaciones clandestinas. No, es porque se está diciendo abiertamente, se está diciendo en la comisión que hay abierta sobre el ICA en las Cortes de Aragón, lo dicen los portavoces del Gobierno, lo dice la Red por el Agua Pública y las entidades que la conforman, lo dice Izquierda Unida, lo dice Podemos Aragón y lo empieza a decir ya todo el mundo. No queremos que los aragoneses paguen 5 veces más que la media española por el agua que depuramos. No queremos que se siga pasando un recibo de 2017 y 2018 a todos los aragoneses. Hay herramientas legales para intentar que el posible acuerdo no acabe afectando y no lo acaben apoquinando el 1.300.000 de aragoneses. No queremos que se externalice, que se privatice, que se beneficie a una empresa privada con 2 millones de euros este año por pasar el recibo del ICA a todos los aragoneses, cuando es una labor que hacen y harán los ayuntamientos aragoneses. Queremos un modelo público 100%, mixto, en el que el obligatorio impuesto por normativa europea sea muy mínimo, una cuota fija muy pequeña, que los aragoneses noten que baja mucho el recibo de su tasa, que no se duplique el pago, que el aragonés pague una tasa o a su ayuntamiento o a su Gobierno de Aragón en función de quién le dé el servicio. Este sistema será progresivo, incentivará el ahorro, por supuesto estará bonificado y premiado económicamente para quienes menos tienen y para quienes más ahorran, y por supuesto entrará dentro de lo que es una fiscalidad progresiva y un impuesto injusto que quedaría reducido al mínimo. Por supuesto que los municipios que no tienen depuradora tengan subvenciones, como ya hemos empezado a dar este año, para que el Gobierno acompañe, incentiven la construcción de las plantas y, por supuesto, el ahorro en la depuración. Es el modelo de autonomía local, de gestión directa, de ahorro y de eficiencia que ha defendido Podemos desde el primer día. Nos alegra si el Gobierno de Aragón hoy entra en este modelo. Acabo ya, presidente Lambán. Es la hora de Aragón. De verdad no sabía que era el lema de Podemos en 2015. Me alucina, la verdad. Hemos llevado a Aragón más o menos a lo que era el estado de bienestar previo a los recortes del Partido Popular y del PAR en la última legislatura, y ahora le proponemos que sigamos caminando y que empiece, para no ser un presidente conformadico, que agote y exprima la legislatura con estas 5 medidas que les propone Podemos Aragón para mejorar las vidas de todos los aragoneses. Hasta junio
de 2019 sigamos beneficiando a la mayoría de los aragoneses. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Escartín. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Escartín, yo ayer hablaba de Ebro 2030 porque lo hemos vinculado a la Agenda 2030 de la ONU, y lo de 2030 no son dos números sino uno solo. Es decir, que lo que hay que plantearse es objetivos de aquí al año 2030, no porque lo digamos nosotros, sino porque la Organización de Naciones Unidas lo estableció así. Y nosotros lo que queremos hacer es subirnos a ese carro que para nosotros es absolutamente fundamental. Le he dicho, señor Escartín, que me fiaba de usted, no que pensara que usted tiene siempre razón. Es más, pienso que muchas veces no tiene razón. Ahora bien, me parece que es usted un hombre de fiar y que lo que dice hay que tomárselo en serio. Pero las cosas hay que tomárselas en serio cada una en su momento. Y, desde luego, en este debate yo no voy a hablar del presupuesto del año 2019, porque este debate no es el lugar ni el momento para hablar del presupuesto del año 2019. Además, señor Escartín, usted plantea 5 medidas que me parecen todas ellas muy respetables, pero yo ayer en mi intervención enumeré no menos de 30, muchas de las cuales necesitan financiación suplementaria para llevarse a cabo. Por tanto, creo que, desde luego, el momento de hablar de presupuesto no es este. Le he expresado mi voluntad de que haya un presupuesto. Dije en algún debate que celebramos con anterioridad que habría margen para seguir creciendo en inversión social, que habría margen para seguir expandiendo los derechos sociales de los aragoneses, y hoy puedo llegar justamente hasta aquí. Y sería absolutamente impropio de un debate del Estado de la Comunidad que dos grupos políticos empezaran a negociar en ese momento político tan concreto y tan determinado cuál va a ser el presupuesto del que van a hablar. Yo no doy por terminada la legislatura, en modo alguno. Yo, además, ayer demostré hasta la saciedad, me parece a mí, que este Gobierno tiene fuelle, tiene ideas y tiene ganas de llegar hasta el último día con proyectos, con ideas y sin perder una sola hora. Hay algo que sí es verdad, y es que este es el último debate de esta legislatura. Por tanto, el debate ha de tener necesariamente un cierto componente de dación de cuentas de lo que ha sido una legislatura, pero, insisto, no porque yo dé por concluida la legislatura, sino porque al año que viene, gobierne quien gobierne, no habrá debate. El siguiente debate se celebrará en el año 2020. Eso es lo que quería decir cuando en el fondo de mi intervención subyacía la idea de dación de cuentas de lo que es una legislatura y no ninguna clase de propósito del Gobierno de ser conformadico ni nada por el estilo. Este Gobierno, insisto, es moderado, pero es un Gobierno muy ambicioso en sus propósitos y en sus objetivos. Utiliza usted un lenguaje respecto a la política fiscal y a las clases pudientes y a las clases privilegiadas que yo lo he utilizado cuando tenía 18 años. Pero una vez que va pasando el tiempo y que vamos valorando lo que significa una sociedad que funciona, lo que significa un sistema con el que yo sustancialmente estoy de acuerdo. De hecho, cualquier alternativa al capitalismo se ha demostrado absolutamente fracasada. Los viejos anticapitalistas nos hemos resignado a que hoy por hoy no hay alternativa al capitalismo y que hay que tratar de que una economía de mercado funcione de la manera más justa posible. El anticapitalismo en este momento ha muerto por extinción y estamos a la espera de que alguien nos diga cómo se le puede combatir. Pues bien, mientras no se le puede combatir, mientras vivimos en una economía social de mercado, y ese es uno de los elementos que se pactaron en la transición junto con el Estado de bienestar, desde luego plantear en el lenguaje ofensivas a las clases privilegiadas me parece cuando menos inoportuno. Yo abogo por una fiscalidad justa, progresiva. Yo soy de los que piensa que la presión fiscal en España está baja. Yo soy de los que piensa que para financiar adecuadamente no solo las políticas de bienestar, sino también las políticas
de innovación, las políticas que requiere el mundo moderno, debemos aproximarnos a las medias de recaudación, a las medias de imposición europeas, que están 8 o 9 puntos por encima de la nuestra en términos de Producto Interior Bruto. Pero, insisto, nosotros en Aragón sería injusto de que sometiéramos a esas clases privilegiadas de las que usted habla a imperativos económicos distintos a las clases privilegiadas del resto del país. Hagamos una reforma fiscal en España consensuada, amplia, una reforma fiscal gradual y que se aplique en todos los sitios por igual y que beneficie y castigue en la misma medida a los aragoneses de cualquier clase de condición social. Lo demás me parece profundamente injusto y, desde luego, incurso en aquello que Lenin decía del comunismo, que podía llegar a ser la enfermedad infantil del izquierdismo, o mejor dicho, el izquierdismo la enfermedad infantil del comunismo. Los problemas, además, para financiar el estado del bienestar y mejorar la condición de vida de las gentes, señor Escartín, no proceden tanto de la fiscalidad. Incluso hay economistas que dicen que seguramente no es posible esperar que en los próximos años se produzcan grandes cambios en la fiscalidad de nuestro país. Los problemas de las gentes para sobrevivir, las bajas rentas, que contribuyen además a la detracción del consumo, y eso es una de las cosas que puede acelerar la desaceleración económica. Los problemas dependen de los bajos salarios y dependen también del monopolio de algunos servicios básicos de los que se debe nutrir necesariamente cualquier ciudadano o cualquier ciudadana de este país, en términos de luz, en términos de agua, en términos de vivienda, y eso es justamente lo que hay que atacar en primera instancia, sin renunciar, evidentemente, a ninguna clase de reforma fiscal, pero teniendo en claro que está mucho más cerca la adopción de medidas de esta naturaleza para mejorar la capacidad adquisitiva de las clases populares, para que estas clases populares alcancen índices de calidad de vida aceptables, para reducir la desigualdad, en definitiva, y no revoluciones fiscales ni de ninguna otra naturaleza. Con el ICA, señor Escartín, yo con usted ya no sé a qué quedarme. Hablamos en la negociación de los presupuestos de reformarlo. Después usted se manifestó para acabar con él. Cuando habla con la Plaza del Pilar se endurece la posición. Cuando pasa unos días sin hablar con la Plaza del Pilar ablanda la posición. ¿Qué hemos de hacer al final con el ICA? Porque reformarlo fue algo que plantearon ustedes. Le digo abiertamente que yo considero que el ICA, tal como se plantea actualmente, no es un impuesto sustancialmente injusto. Le digo que los zaragozanos no pagan dos veces por lo mismo. Le digo que ese impuesto, que además no lo generó este Gobierno, sino que generó el Gobierno anterior, es un impuesto que no adolece de graves cuestiones de injusticia. Otra cosa es que el ICA, como cualquier cosa en esta vida, se pueda mejorar y que intentemos mejorarlo. Pero, desde luego, ustedes se tendrán que aclarar de una vez si quieren reformarlo, si quieren acabar con él, si hoy toca Rapa, si hoy toca profesor universitario o a qué nos tenemos que atener exactamente. Y en cuanto al cambio de modelo de la depuración de aguas, lo cierto es que cuando ustedes empezaron a poner este tema encima de la mesa, el consejero Olona ya había acabado con el sistema concesional. El consejero Olona, desde el primer momento, anuló todos los contratos que estaban pendientes de ser licitados y empezó a poner en funcionamiento un sistema de construcción y gestión de las depuradoras de manera absolutamente pública, bien a través de los ayuntamientos, bien a través del Gobierno de Aragón directamente. Esa es la realidad. Eso es lo que ha ocurrido exactamente. Y el cambio de depuración, del modelo de depuración, del sistema de depuración, no se debe a la Rapa ni se debe a ningún profesor universitario, sino que se debe a un consejero que se llama Joaquín Olona. Esa es la auténtica y verdadera cuestión. Las medidas maravillosas que plantean ustedes, porque al parecer no se puede pagar un ICA que financia unas depuradoras sobredimensionadas y unos gastos excesivos de depuración, las medidas que plantean ustedes le podrá sonar a la gente a música celestial. Vale, vamos a pagar menos, pero a la gente le tendrán que explicar ustedes
que si el mantenimiento de esas depuradoras que tienen una concesión y un contrato no se hace por la vía del ICA, se tendrá que hacer por otra vía distinta, con lo cual a los ciudadanos ustedes les estarán dando gato por liebre. Reformemos el ICA de manera razonable. Reformemos el ICA sin alterar sustancialmente la naturaleza del impuesto tal como está concebida. Y le vuelvo a decir lo que ya dije. Si ustedes siguen dando largas a la negociación del ICA, el Gobierno mandará a estas Cortes una propuesta del ICA. Pero tampoco tendrá nada que ver con el presupuesto. Negociar con ustedes un presupuesto, ustedes podrán poner sobre la mesa las 5 cuestiones que han planteado, nosotros pondremos otras muchas propuestas sobre la mesa y desde luego lo haremos sin líneas rojas y sin condiciones previas, ni de ICA ni de ninguna otra naturaleza. Así están las cosas, señor Escartín, que es por otra parte la normalidad de las cosas y por donde necesariamente tiene que caminar un Gobierno y tiene que caminar un grupo de la oposición que realmente tenga predisposición a llegar a acuerdos en temas importantes para los aragoneses. Gracias, señor presidente.